Hoy es lunes 18 de mayo y son la 1:23 p.m. Profesora, bueno, el día de hoy me acompaña usted, profesora Vanessa Díaz. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Muy bien, gracias. ¿Sí? Bueno, usted es mi profesora de fotografía, ya ha Ujú, sido desde el semestre pasado ujú. y este proyecto nace, bueno, no nace, el motivo de este proyecto es tener conversaciones con personas que a mí me parecen interesantes, principalmente mis profesores, porque yo nunca he conocido a mis profesores, entonces me da mucha curiosidad y más en el ámbito que estoy hoy en día, pues me da muchísima curiosidad. Entonces me gustaría, si gusta, que usted se presentara. Ok, bueno, pues mi nombre es Vanessa Díaz. Yo soy fotógrafa y soy maestra de aquí de la facultad ya desde hace más de 10 años. Estoy aquí trabajando. Prácticamente es fotografía digital y pues hace un par de años empezamos otra vez como a retomar como esta parte analógica de la fotografía. ¿Cómo es percibirse como fotógrafa? Tomarlo como papel de vida, ¿cómo es ser fotógrafa, según usted? Pues para mí es un poquito extraño porque creo que no distingo, ¿no? Entre la profesión y en el gusto. Ujú. Por eso yo creo que nunca en mi vida he trabajado, porque para mí más que trabajo es un placer estar haciendo fotografías y creo que he tenido en mi mano una cámara pues más de la mitad de mi vida Ujú. y para mí es una pasión. O sea, yo a veces creo que tengo como dos lentes en lugar de ojos y que voy persiguiendo las imágenes de esa manera, porque aunque no traiga físicamente mi cámara, como que esas imágenes se me quedan en la mente grabadas Ujú. o incluso luego sueño fotografías, ¿no? Fotografías que a lo mejor nunca he tomado, pero que las sueño y que te las podría así describir tal cual como yo las hubiera hecho. Sí, ya está muy metido en su rutina y en su manera de ser, ¿no? Y creo que es una característica de la fotografía, ya que pues está muy conectada la mirada con la mirada de la cámara, Ujú. entonces sin o con cámara se vuelve parte de la fotografía. No sé si usted también hace de que se queda un momentito y toma fotografías mentales o Sí. las empieza a procesar. Menciona que más de la mitad de su vida con una cámara en la mano. Ujú. ¿Recuerda cuál fue su primer cámara? Pues fíjate que fue algo bien chistoso porque en mi casa, en tu casa, en Gracias. realidad no contábamos con una cámara. Ujú. Mi mamá no era así como muy fanática de estar tomando fotografías y casi siempre cuando iba de excursión en la escuela o algo, le pedía a mi tío su cámara. Era una cámara así de bolsillo súper básica que siempre me llevaba 2, 3 rollos. Todavía no estaba la fotografía digital y pues utilizaba esa cámara, ¿no? Recuerdo que la primera cámara que tuve en mis manos me la regaló mi abuelita. La compró y me la regaló y pues a partir de ahí pues no he parado de tomar fotos ni de comprar cámaras ni nada. ¿Cómo era tomar fotografía análoga cuando no se concebía todavía la idea de la fotografía digital? Pues creo que sí tiene un sabor distinto. ¿Por qué? Porque creo que estamos muy acostumbrados a que si la foto no te sale, Ujú. pues inmediatamente la revisas y empiezas, ay, no, es que este no fue mi ángulo correcto, no me gustó la luz y simplemente la borras y la vuelves a tomar. Pero en el caso de la fotografía análoga es muy distinto. ¿Por qué? Porque tienes 36 opciones de hacer foto, ¿no? Sí, más Para limitado. empezar, más Ujú. limitado. Tienes que pensar muy bien el tipo de toma que quieres hacer y sobre todo en ese entonces te estoy hablando de que aquí en Toluca tampoco no era tan sencillo mandar a revelar. Era Ujú. de que la enviabas en un sitio, que me acuerdo que en ese entonces era la Perfumería Corona, que estaba ahí en el centro, no sé si todavía exista, Creo que no. pero era así de una semana para que esperes a que tus fotos lleguen Ujú. y teniendo la fe de que pusiste bien el rollo, de que la tomaste correcta y todo eso para que las fotos salieran bien. Con ese lapso de tiempo que se toma el recibir la foto después de haberla tomado, a diferencia de hoy que la Ujú, tomas y luego la puedes ver e ujú. incluso editar, ¿qué valor adquiere la fotografía? En el tiempo de espera, ¿adquiere algún valor la fotografía ya como conceptual o emocional más allá de lo digital que es hoy en día? Pues yo creo que sí, o sea, te digo, para mí siempre ha sido como esa parte súper emocional Ujú. y para mí era así como esperar mi cumpleaños, ¿no? Es así, ay, ¿qué me van a regalar? O, ay, ¿qué voy a tener? O cosas así. Para mí la fotografía, pues era eso, ¿no? Era de saber si me salió la foto, pues incluso hacer un ejercicio como de autoevaluación
porque en un principio pues era tomar la foto por tomarla, ¿no? Ni siquiera yo tenía algún conocimiento sobre composición ni nada de eso, y pues yo me atrevería a decir ni siquiera técnico, ¿no? O sea, yo medio sabía poner el rollo y tenía fe de que justamente lo hubiera puesto bien para poder saber que la fotografía iba a salir correcta, ¿no? Entonces creo que era como esa pues ansiedad de decir, ay, ojalá que sí haya quedado bonita, revisar las imágenes, y a mí me gustaba mucho como compartirlas, ¿no? Ya sea con mi propia familia, de revisarlas o así, o también con profesores, también me gustaba mucho hacer como esa partecita. Y también eso de ya recibiendo la foto, pues ya la foto se convierte, a diferencia de hoy en día, en un objeto físico. Exactamente. Como tal. ¿Siente que hay una diferencia en tener la foto impresa a tenerla en digital? Creo que sí. O sea, en la fotografía siempre se había visto como ese detalle de decir que no había mejor cura para una mala memoria que la fotografía. Yo recuerdo que justamente, pues, no sé, las abuelas tenían como esas prácticas, o al menos en mi familia sí existía, de guardar esas fotografías, ¿no? En álbums, en cajitas, o hasta incluso los mismos negativos. Entonces, eran así como tesoros casi que pasaban de generación en generación, de todas esas fotos que pues probablemente eran las únicas piezas y la única manera de que tú conocieras a tu tío, a tu primo, a tu tatarabuelo, etcétera, ¿no? Entonces, como te repetía, en mi casa no teníamos, mi mamá no tenía como esa costumbre. Sí tomaban fotografías y luego se les olvidaba revelarlas o así. Entonces, fotografías mías, de cuando era niña, de algún cumpleaños o de lo que fuera, casi siempre yo las tengo como de rebote, por así decirlo. De mis tíos que a veces me la compartía o cositas así. Álbums de fotos tengo muy poquitos. Entonces, yo creo que por eso ahora sí soy como medio obsesiva de tenerlas. Pero justo eso, ¿no? Hablar de que ahora ya no tenemos esa costumbre de imprimirlas, de regalarlas o de guardarlas, o como sea. Creo que incluso, pues, a veces, si no te recuerda Facebook que hace 12 años fue tu graduación, probablemente ni te acuerdas, ¿no? O fotografías que dices, ay, mira, ¿cuándo me tomaron esta foto? Ni supe. Entonces, por eso me da como esa curiosidad, ¿no? De se me hace súper extraño que ahora ya la gente vuelva a imprimir las fotografías porque existe todavía. Y ya igual, ¿no? Pareciera que regresamos como a esos tiempos de que ya no había lugares en donde se impriman las fotos. Sí, no, ya son muy contados. Pero sí está regresando. Sí. Yo en lo personal le tengo mucho aprecio a las fotografías impresas, a lo matérico como tal, porque para mí son, como menciona con lo de la graduación, son recuerdos que puedes tener y que independientemente de si tienes un celular o algo digital a la mano, lo puedes ver. Y hay incluso como que una intimidad entre el objeto y uno mismo. Pero tomando este papel de recuerdos, ¿usted cree que importa más lo que es fotografiado que cómo se fotografía? Esta parte de técnica, ¿cree que es relevante para la foto o es más relevante lo que se fotografía? Yo creo que es más relevante lo que se fotografía. O sea, la técnica en algunas ocasiones pasa como a un segundo plano. Si nosotros vemos incluso fotografías históricas, pues hay veces que ni siquiera son tomadas por un fotógrafo profesional. Y es más importante como justo el momento, ¿no? Cartier-Bresson, justo uno de los mejores fotógrafos, el padre, por así decirlo, del fotoperiodismo, decía que es el momento preciso, ¿no? El instante preciso. Y que hay veces que, pues, en muchas ocasiones no tenemos ni siquiera una cámara profesional a la mano. Y esas fotografías que incluso están guardadas y resguardadas por grandes instituciones, pues no tanto es la técnica perfecta o no tanto era la luz adecuada ni la composición. Había veces que era más el momento que habían presentado, ¿no? Sí, lo que hay muchas fotografías que hasta desenfocadas están, a lo mejor no están ni bien reveladas, pero es ese momento particularmente importante lo que es, pienso yo que le da más su valor. Sí, justamente hace como 3 meses más o menos, por parte de Archivo, nos llevaron a una conferencia de un fotoperiodista, el nombre ahorita se me va, y mencionaba, él es fotoperiodista de hace muchísimos años y también le tocaba esto del rollo limitado.
y mencionó que había rollos de que 8, 10, o sea, muy poquitas tomas. Entonces, justamente al ser relevante y ser fotoperiodista, desarrollaba como que instintivamente esto de, en este preciso momento, tengo que tomar la foto. Este es el momento que yo quiero, que siento que mejor sale, y es una manera de instinto fotográfico. ¿Usted siente que posee ese instinto o que ya, bueno, yo imagino que sí, porque ya lleva más de la mitad de su vida tomando fotografías? ¿Siente que ya se volvió algo innato para usted? Creo que sí, creo que conforme va pasando el tiempo, nosotros como que vamos aprendiendo justamente a mirar, ¿no? Sí. Parecía como muy extraño, porque dices, bueno, pues todos miramos, ¿no? Todo lo hacemos todo el tiempo. Pero me parece que el tiempo, la experiencia, como que te va puliendo justamente ese ojo. Sí. Y sabes que en algún punto tienes que aguantar hasta que justo entiendes cuándo es el momento justo para tomar la fotografía. Sí, como mencioné hace rato de que ya tiene lentes por ojos, ya no son sus ojos, ya son lentes. Y teniendo este instinto, ¿qué es lo que más le gusta fotografiar? A mí me gusta mucho fotografiar paisajes. ¿Sí? Naturaleza, creo que es lo que más me gusta hacer. ¿Y por qué la naturaleza? No sé por qué siempre he sentido como una fascinación por la naturaleza. O sea, yo soy de las personas que bien podría estar, no sé, frente al mar haciendo nada más mirando cómo va cambiando la luz, el reflejo del mar en la arena, el cielo, cositas así. Creo que eso también es una manera de vincularse con el mundo. Y pues bueno, creo que a lo largo de mi vida también una de las partes más características de mi personalidad es justo este cuidado por la naturaleza. Sí, sí, justamente, pues más adelante me gustaría tocar ese tema por lo de Greenpeace, pero ¿usted siente que desde sus inicios con la fotografía ha sentido ese apego por fotografiar la naturaleza? Sí, yo siempre he sentido como esa fascinación, o sea, hablando, por ejemplo, de los colores de las aves, por ejemplo, sí. Me gusta mucho. Incluso hasta las diferentes tonalidades que nos podremos encontrar en un bosque, ¿no? Y para mí también es así como una necesidad de estar tocando todo, ¿no? Y creo yo que busco en mis fotografías que probablemente, aunque tengamos pues este espacio bidimensional de una imagen, me gusta como que esas fotografías tengan esa textura, ¿no? ¿Y cómo se logra eso? Pues conociendo bien la luz, la composición, sabiendo en qué momento retratar, digamos, hasta un tronco, ¿no? Yo, pues para muchos es muy extraño, pero yo soy de las personas que hasta charcos fotografía, ¿no? La arena y todo ese tipo de cosas me encanta fotografiar eso. Sí, se vuelve incluso un poquito meditativo o de conexión con el entorno. Yo he tenido muy pocas ocasiones que he fotografiado animales con los cuales no puedo tener cercanía, porque más que nada son gatitos, perritos y así, con los cuales sí puedo tener una cierta cercanía. Pero ha habido muy pocas veces en las que he fotografiado aves y lo que me he dado cuenta es que tienes que esperar y es como observar al objeto, por así decirlo, y empiezas en esa espera de tomar las fotos o de simplemente observar, pues hay una admiración del objeto y eso sí, hay una conexión emocional ahí, sí, sin duda. Más o menos, ¿a qué edad comenzó a tomar fotos? Probablemente tendría como unos 15 años, yo creo, o menos. Sí, porque te digo que en las excursiones que luego hacían de las escuelas, que nos llevaban a otros estados y siempre me gustaba tomar fotografías. Pero incluso más que tomar fotografías de mis compañeros, del viaje en sí, a mí me encantaba justo eso, ¿no? Si nos llevaban a un parque natural o a un teatro o a una ciudad bonita o así. No sé por qué a mí siempre me había dado trabajo hacer retratos. Y es algo que sí lo he hecho, pero como que no me encanta. Prefiero como no sé, como que siento que me vinculo un poquito más con objetos inanimados, que de alguna manera también a través de la fotografía, pues intento que se sienta esa conexión. Sí, hay una relación con el entorno, porque cuando es con el sujeto, pues hay una relación con el sujeto, pero ya cuando es el entorno te sientes parte de algo, de lo que estás envuelto, inevitablemente.
¿Usted siente que esta relación con la fotografía desde los 15 años influyó para su elección de carrera? Mucho, Sí. 100% sí. ¿Por qué? Yo cuando pensé que estudiar, Ujú. pues en realidad las opciones no eran tan amplias, ¿no? Y sobre todo aquí en Toluca, ¿no? Yo no, pues, por muchas razones yo no tenía la oportunidad de decir, pues me voy a la Ciudad de México o cosas así. Entonces yo tenía en la mente, no me importa si tengo que estudiar química, mientras a mí me enseñen de fotografía, yo voy a estar ahí. Entonces, para mí eso fue mi motor. Yo estaba, pues, indecisa si venir a estudiar aquí incluso, aquí en la Facultad de Artes. ¿Por qué? Y en la facultad en ese momento de Ciencias Políticas, porque eran las opciones que más tenían afinidad conmigo. Sí. ¿No? Hablando de, yo dije, en el plan de estudios hay fotografía, cualquiera de esas va a tener que ser, ¿no? Pero no me metí aquí, no sé, ilusamente porque dije, yo no sé dibujar. ¿Qué voy a hacer en la Facultad de Artes si yo no sé dibujar? Y pues no sé, creo que en ese momento pues se me hizo más lógico estudiar comunicación. Creo que sí me amplió un poquito como esa opción, aunque en realidad no sé si en algún punto sí dije, no, creo que mejor voy a estudiar otra cosa, ¿no? Pero pues creo que también encontré en la facultad a un maestro que yo aprecio muchísimo, y el maestro Martín Olivares, que todavía sigue ahí en la facultad. Lo aprecio muchísimo porque justamente yo incluso antes de llevar la carrera de fotografía, la materia, perdón, me inscribí a todos los cursos que daba, todos. Y yo era de las que, maestro, por favor, habrá un curso de fotografía de producto, ¿no? Y maestro, haga un curso de fotografía de tal, ¿no? Y le pedía, y había veces que prácticamente era su única alumna, y yo seguía ahí tomando sus cursos a cada rato, ¿no? De hecho, no había rollo que yo no fotografiara, que él no viera. Y me encantaba compartir ese trabajo porque me ayudaba mucho a crecer. Me ayudaba así, pues muévele aquí, o toma la foto desde acá, o cositas así, ¿no? Yo creo que podría decir que es uno de los maestros que en su momento durante mi carrera más aprecié, que sigo apreciando muchísimo, y que le agradezco por la paciencia y por pues siempre la disposición que tenía para poder ver mi trabajo. ¿Cuál fue la enseñanza más grande con la que se queda hasta hoy en día que recibió en sus estudios? Pues yo creo que fue esa vocación también que yo vi en ese maestro. Bueno, tuve en realidad muy buenos maestros que recuerdo mucho y que todavía sí encuentro en la calle o aquí mismo, ¿no? Ya ahora como colegas, los aprecio demasiado, pero creo que pues no sé, me parece que creo que en su momento la forma en la que yo también me desarrollé de manera incluso hasta escrita, o sea, la comunicación también me permitió desarrollar como esa partecita. Creo que fue de las cosas que más me agradan. Sí, se aprendió a desenvolver dentro del medio. Sí. Conforme lo que me dijo de que se metía a todas las clases, a todos los talleres y a todo lo que daba el profesor, me imagino y siento yo que encontró su pasión. ¿Qué tan importante cree que es seguir las pasiones? No solo hoy en día, sino siempre. ¿Qué tan importante cree que es seguir aquello que te apasiona? Pues creo que para mí es el motor de la vida. O sea, yo no concebiría una vida sin esa pasión, sin esa intensidad, sin buscar hacer lo que te guste y que, por ejemplo, ¿no? Probablemente no, o sea, al voltear una cámara y ver que la foto la tienes tal cual como tú la imaginaste, pues no sé, a mí hasta me hace sonreír, ¿no? Y saber que al menos ya así como ese día ya cumplí mi meta, ¿no? Para mí ese es un motor. Y creo que si uno no tiene pasión y uno no tiene gusto por lo que haces, pues se vuelve muy pesado, se vuelve pues prácticamente una vida para mi gusto, ¿no? Como sin sentido. Y que creo que
creo que siempre tendría que ser como el objetivo de todos, ¿no? Encontrar ese gusto, esa pasión por lo que haces. Sí, y también va por parte de las necesidades del ser humano. Cuando encuentras algo que te apasiona, que sientes muy tuyo, incluso se cumple o está en función, un sentido de trascendencia, de que estás haciendo algo más allá de ti, sea lo que sea, y eso dota justamente de sentido a la vida. Entonces sí es muy importante. Y hoy en día, seguir sus pasiones, pero de manera docente, ¿cómo ha sido? Pues creo que para mí una de las cosas que más me ha dado la docencia es, a lo mejor, no sé en qué medida lo he logrado, lograr transmitir ese gusto mío por la fotografía a mis alumnos, ¿no? O sea, creo que tengo varios egresados que, pues, muchos también ya se dedican también a esto, o que ven en la fotografía como una herramienta adicional que les permite seguir creando, ¿no? Entonces, bueno, creo que si yo en alguna manera puedo influir, aunque sea de manera mínima o no sé, creo que para mí es una gran satisfacción. Y sí influye. Yo tengo un gusto por la fotografía ya de tiempo atrás, pero había perdido el gusto por el retrato como tal. Me gusta el fotoperiodismo, pero el retrato como tal lo había perdido por completo porque se me hacía como aburrido, no, o sea, no le hallaba como que el gusto. Y apenas la clase pasada que tuvimos, con la parte técnica que me apoyó, como que recobré un poquito ese gusto justamente por esto que mencionaba hace rato de que la foto me salió tal cual la tenía en mi cabeza y eso me gustó mucho. Digo, todavía no soy tan fan del retrato, pero pues sí. Y como maestra, más allá de lo que usted le pueda dejar a sus alumnos, ¿hay algo que sus alumnos le hayan dejado a usted? Pues yo creo que muchas cosas en realidad. Creo que estar frente a un grupo también te permite seguir aprendiendo. Para mí, yo también me llevo mucho del otro lado, ¿no? De que ustedes como estudiantes también me enseñen a mí. Y sobre todo a mí me sorprende mucho, y yo creo que de las cosas que más me gusta es que justamente me contagian de su creatividad. Y que en ocasiones, pues bueno, a veces me tengo que moderar de esa emoción porque me encanta luego mucho lo que hacen y es así como de, a veces me dan ganas de decir, préstame tantito tu cámara para tomar algunas fotos yo y aprovechar como justa, no sé, el maquillaje que le hicieron o el concepto que están retratando y así. Y yo creo que es de las cosas que también más me gustan, ¿no? O sea, pienso yo que el aprendizaje es mutuo. Sí. Para mí, a mí también mis alumnos me enseñan un montón. ¿Y no lo ha hecho? ¿No se ha animado a decir, préstame tu cámara? Sí. ¿Sí? Sí lo he hecho. Está muy bien. De hecho, a mí me gustaría que lo hiciera. Porque algo que me gusta mucho de algunos profesores, que digo, aquí en la facultad me han tocado muy pocos, pero algo que me gusta mucho de algunos profesores y también yo cuando llego a dar alguna clase o algo por el estilo, es formar parte de la enseñanza, porque es como todos juntos avanzamos y se siente muy padre porque, por ejemplo, en cuestiones técnicas, pues usted sabe muchísimo más que nosotros y si usted toma las fotos junto con nosotros, siento que hay como también una sensación de compañerismo o de que, a ver, porfa, ¿cómo le quedó? Y de que, ¿cómo le hizo para que le quedara así? ¿Cómo llegó a hacer eso? O qué padre está su trabajo, profa, porque también es algo que siento que hace un poquito de falta acá en la facultad, no tanto, pero a veces sí, el que no llegamos a conectar a través de, o sea, si no llegamos a ver el trabajo de nuestros profesores. O sea, sabemos que producen y a veces hacen exposiciones y pues llegamos a verlas, pero como que no llegamos a tener ese contacto. Y tener el contacto como colegas, por así decirlo, dentro del estudio, dentro del taller o así, pues está bonito. No sé, siento que está bonito porque es más, te sientes más parte de, o sea, como que se borra un poquito la línea estudiante-maestro y es como yo aprendo de ti, pero como persona. Entonces hasta interiorizas más los conocimientos. O sea, empíricamente se quedan más arraigados en la memoria, por así decirlo. Y eso está muy bonito. Estaría muy padre que lo hiciera. Creo que todavía tenemos una clase. Ojalá lo haga. Estaría muy padre que lo haga. Y justamente hablando de esto del trabajo, me gustaría hablar un poquito sobre sus obras porque justamente no las conozco. Conozco a partir de su currículum que pues ha hecho exposiciones. Me gustaría más que nada hablar sobre las exposiciones que ha hecho sola.
que sería Rojos de Corazón y Maternidades. ¿Cuál de esas le gustaría comentarme? Pues yo creo que pues esta de Rojos de Corazón, yo la hice como parte de mi proyecto de titulación, de maestría. Okay. Justamente aquí estudié la maestría y fue un proyecto que para mí significó muchísimo, sobre todo de manera emocional, porque ese proyecto lo hice inspirado en mi mamá. Este proyecto fue básicamente sobre las aficionadas del fútbol. Okay. Y entonces yo me acuerdo que a mi mamá le gustaba un montón el fútbol, ¿no? Pero así muchísimo. Pero una de las limitantes que siempre se encontraba es que siempre le decían, no, es que el fútbol es para hombres, ¿no? ¿A qué vas a hacer en el estadio, no? No, ahí te van a manosear o te van a decir de cosas. No, ¿qué vas a estar haciendo eso, no? Y entonces mi mamá de alguna manera como que se fue pues relegando, ¿no? Guardándose ese gusto que tenía por el fútbol. Y pues bueno, decidí hacer como ese proyecto pues un tanto también como en homenaje a mi mamá, ¿no? Y bien chistoso también porque a mí el fútbol no me gusta. No es algo que dijera yo, ay, cada 15 días o así estoy viendo un partido o algo, no, para nada. Pero siento que más que del juego como tal, yo soy como fanática de la afición. Me gusta mucho, justo hablando de esta pasión que hablábamos antes, pues ver cómo la gente se emociona, ¿no? Sí. Y las locuras que a veces hacen por algo que les gusta tanto. Entonces, para ese proyecto, pues, estuve cerca de 2 años fotografiando, pues, las barras, ¿no? Del Toluca. Sí. Algo como demasiado local incluso, ¿no? Sí. O sea, nuestra ciudad decían que es conocida por 3 cosas, ¿no? Que era el chorizo, el volcán y el fútbol. Sí. Y hasta ahí. Y entonces pensar que justamente eso nos da identidad, ¿no? Que nosotros salimos o que vamos a algún otro lugar o lo que fuera, mucha gente nos asocia con eso, ¿no? El fútbol. Y y fue algo súper bonito porque también fue una odisea, ¿no? Pensar en tomar las fotografías, en tramitar los permisos, Sí. que a veces el deportivo no me los facilitaba como tan inmediato, o incluso, por ejemplo, había veces que la misma barra me colaba a los partidos. Entonces yo no tenía boleto para entrar y ni siquiera la opción de llevar la cámara, y eran las mismas aficiones las que me colaban en los partidos. Sí. Entonces yo creo que ese proyecto lo tengo como muy, muy presente en mi vida, porque sí también fue algo muy desafiante para mí. Sí. Pero también fue muy bonito porque conocí varias historias súper, súper interesantes que muchos aficionados me compartieron. ¿Hay alguna que le gustaría compartirme? Pues encontré una señora, me pareció increíble porque siempre iba en esos años, siempre la encontraba. Y era una señora ya mayor, o sea, bastante grande. Yo creo que en su momento, en ese entonces, tendría como unos 75 años. Y decía que siempre era, desde chiquitita, fue aficionada del fútbol, pero casi siempre la encontraba sola. O sea, iba y 2, 3 veces con su hijo y así, y me parecía como muy chistoso verla siempre ahí, ¿no? Y era de las señoras que se ponía a rezar cuando alguien estaba cobrando algún tiro, ¿no? Sí. Y como que esa relación me parecía como súper bonita, porque incluso creo que ahí en esas formas también encuentras a tu familia, ¿no? Sí. O sea, muchas mujeres que también decían, no, pues yo vengo, ¿no? Y si mi marido no quiere venir, pues que se quede en la casa, ¿no? Yo voy a donde esté el equipo, ¿no? Y si encuentro boleto, pues me meto al partido y todo así, ¿no? Entonces, fue algo muy bonito que lo recuerdo en realidad con mucho, mucho gusto. Sí, y se relaciona un poquito con lo que decíamos hace rato de fotografiar aves. Uh-huh. Te vuelves, bueno, uno se vuelve espectador de lo que está fotografiando y lo empieza a ver con otros ojos. Sí. Porque lo tienes encerrado en un lente, aislado de todo lo que pudiera tener en el exterior, y te enfocas en eso. Entonces, pues sí lo empiezas a visualizar como una manera de espectador. Pero no sé, está curioso. Tomas un papel de reportero, pero incluso antes de tomar la foto o de compartirla, ya estás observando de una manera diferente. Eso está muy bonito.
De todas las fotos que tomó en Rojos de Corazón, ¿hay alguna que recuerde muy vívidamente? Creo que sí, y de hecho con esa fotografía gané un concurso, que aquí también se fue del gobierno del estado, Sí. de una chica que, pues que estaba así en completo éxtasis, ¿no? Porque ya, si no mal recuerdo, ya era el pase a la final, y me acuerdo mucho de esa fotografía porque ella justo traía su cabello rojo, ¿no? Y en el momento en el que ella brinca, pareciera que su cabello mismo eran como llamas. Entonces, por el tipo de luz también que le llegaba, ella sí estaba de lo más feliz, ¿no? Emocionadísima. Entonces, creo que es una de las fotos que más me gustó. Y también creo que varios personajes como muy, muy característicos de ellos. Las frases también me gustaban mucho, que compartían y que también fueron parte del trabajo, pero creo que esa es una de las que más me gustan. Sí. ¿Esta fotografía es con la que ganó el concurso estatal de fotografía como nunca antes? No, esa ¿Esa fue es otra, otra? esa es otra. ¿Esa cuál fue? Esa de como nunca antes, si no mal recuerdo, fue un concurso que se hizo de Bayer México, Uh-huh. y que, bueno, era como una especie de fotografía, pues más erótica, una cosa así, porque, bueno, fueron varias, como la línea fue esa, entonces, fue una selección que se hizo de mi fotografía. Y hoy en día, ya con toda la experiencia que tiene como fotógrafa, como maestra también, como estudiante, según su opinión, ¿cree que hay algo que debería cambiar en la fotografía hoy en día? ¿O evolucionar? Pues creo que el ritmo que llevamos en la fotografía, en realidad, creo que es un tránsito natural, ¿no? O sea, este año justamente se cumplen 200 años de la existencia de la fotografía, ¿no? En 1826 se hizo la primera fotografía de la historia. Ya 200. Y en esos 200 años, pues en realidad ha cambiado muchísimo, Sí. no solo la forma en la que hacemos fotografía, en la que concebimos también la imagen. Dicen por ahí que también la fotografía es como una manera en la que nosotros nos vinculamos con el mundo. Y hoy en día es muy difícil pensar que justamente existe una persona que en su vida se haya hecho una fotografía o haya sido fotografiado, ¿no? Entonces creo yo que el tránsito que lleva la fotografía pues ha avanzado a pasos súper acelerados, ¿no? Con estas nuevas tecnologías, incluso la IA, ¿no? Etcétera, creo que es como, no sé, ha cambiado mucho en la forma en la que nos relacionamos con la imagen. Sí. Empezamos a valorar un poquito más lo orgánico, lo real. Y la fotografía tiene ese papel. Digo, ahorita ya con la IA se empieza como que a borrar un poquito y empieza a ser confuso, pero el papel del fotógrafo como tal, al menos como fotógrafo, se tiene como cierta seguridad y vivencia de que lo que estás fotografiando es la realidad. Entonces, el valor, independientemente del valor que le pongan los demás, el valor propio que le añades a esa fotografía, pues es muy importante en relación a cómo, pues con la IA hoy se pueden hacer diferentes cosas. Y sucede lo mismo con la pintura, con el dibujo, con la ilustración. El hecho de como artista poder concebirlo por tu propia mano, por tu propio ojo, pues es muy satisfactorio y justamente cumple esto de trascendencia que mencionaba hace rato. Sí, de hecho la fotografía en su momento cuando nace, en realidad era muy mal vista, ¿no? Por ejemplo, sí. ¿Por qué? Porque se creía que, pues bueno, si pensamos un poquito en la pintura, en el dibujo, pues es el talento del artista, ¿no? La mano del artista quien hace una imagen. Y en su momento se creía que la fotografía, pues era como un arte menor. Hasta decían, ¿no? Que los fotógrafos eran pintores flojos o pintores que en su momento eran mal hechos o cosas así. Así surge la fotografía, ¿no? Más que cualquier otra cosa, como una técnica que no era tan bien vista. Sí. Y creo que, pues bueno, justamente esta evolución pues también nos está llevando hacia eso, ¿no? O sea, algunas personas un poquito más radicales dicen que ya la fotografía se murió desde hace mucho tiempo y lo que estamos haciendo pues ya ni siquiera es fotografía. Pero pues yo creo que es una evolución natural. Sí, sí, lo mismo pasó con la pintura. Justamente cuando surgió la fotografía tuvo que evolucionar, tuvo que irse hacia otro lado.
y pues terminó siendo lo que es hoy en día. E inevitablemente a la fotografía hoy en día le está pasando con la inteligencia artificial. Lo que a mí me ha llevado es cada vez siento más este ímpetu por fotografiar cosas que la IA no es que no pueda replicar, sino que simplemente no puede vivir, no puede presenciar. La importancia, una vez hay una foto que está de muy mala calidad, pero aprecio mucho, es que alcancé a fotografiar a 2 payasitos abrazándose en frente de la catedral de Toluca. Entonces, esa realidad que puedes inmortalizar a través de una foto es algo que la IA no va a poder hacer. Entonces, empieza a evolucionar como que el carácter de la fotografía. Y justamente en relación a esto, a usted, aparte, o bueno, también tal vez de la mano, de los paisajes, ¿a qué siente que es importante o de que urgente ponerle el ojo hoy en día, tanto como fotógrafa como todos? Creo que hoy en día todos podríamos ser fotógrafos, o con que hay esa necesidad de forjar un vínculo a través de la realidad y cómo la podemos observar por medio del arte, sea la fotografía, sea la pintura, sea lo que sea, o de cualquier técnica, ¿no? De la ciencia, de lo que sea. ¿Qué cree que es importante hoy ponerle el ojo? Pues yo creo que en realidad existen muchas cosas, ¿no? Por ahí una fotógrafa decía que la cámara nos ha enseñado a ver las cosas y cómo las veríamos incluso sin una cámara. Sí. Como dices, en realidad, pues literal, ¿no? Es como voltear el lente, ¿no? Es el visor hacia algún punto específico. Yo creo que tendríamos que ver muchísimas cosas, ¿no? Pero yo creo que depende más de otra cosa, de este carácter emocional o este vínculo que tú tengas con esa imagen. O sea, por ejemplo, para mí, hablabas, ¿no? De tu gusto por el fotoperiodismo, pues creo que las imágenes del fotoperiodismo nos ha dado unas escenas brutales, ¿no? O sea, hay veces que hace no mucho justo surgió este debate, ¿no? Hablaban de un fotógrafo que ahorita ni siquiera recuerdo su nombre, pero sí me acuerdo de la imagen que le tomaron a él. Hablaban de este fotoperiodismo un poquito como frío, ¿no? Y de decir, ¿cómo es posible que prefieras tomar la fotografía antes de ayudar a una persona o estar así como involucrándote, ¿no? Sí. Pero es parte del trabajo, ¿no? Y en realidad este fotógrafo es un fotógrafo de guerra, me parece que era en Siria, si no mal recuerdo, que justo en un bombardeo estaba haciendo su trabajo. Pero la imagen ni siquiera fue la que él tomó, ¿no? La imagen la dio que en su momento este personaje agarró, echó la cámara a un lado y se fue a ayudar a un niño que en su momento estaba intentando salir de escombros o no me acuerdo qué era. Entonces la imagen no fue la que él tomó. La imagen importante y que dio la vuelta al mundo fue de él mismo sacando a este niño. Sí. Entonces, pues yo creo que la más que otra cosa es como ese vínculo que tenemos con lo que nos está rodeando, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, en su momento, digamos, para el mundo ese es importante, ¿no? Pero incluso nosotros de manera cotidiana, ¿no? O sea, tú o tu mamá, o quien sea, ¿no? Tomar la fotografía de lo mejor de la primera vez que el bebé agarró una cuchara, ¿no? Y que probablemente para todos sería, pues es un bebé, ¿no? Agarrando una cuchara. Pero que en su momento para la mamá, para la familia, para quien sea, es el momento, ¿no? Entonces yo creo que eso, pues, ¿qué es importante fotografiar? Solamente nosotros mismos podríamos decidirlo. Sí. Y ya analizando la fotografía también, lo que es relevante depende del contexto en el que se está tomando. Como por ejemplo el de la cuchara con el bebé, es importante para la familia. Y por ejemplo la foto del fotógrafo que dejó la cámara para ir a ayudar, pues es incluso importante para todo el mundo, ¿no? Sí. Por los signos y símbolos que están dentro de esa foto y lo que implica, ¿no? Sí. Una persona que se dedica a tomar fotos, dejar su profesión de lado por ir a lo humanitario, pues es incluso llega a caer en lo artístico por el mensaje que transmite, por la época, por todo lo que está sucediendo alrededor, pues se vuelve algo muy, muy, muy potente. Y justamente tocando temas que son potentes y que son de relevancia hoy en día, me gustaría ahora sí saber pues su relación con Greenpeace, cómo es que se dio,
¿Qué es lo que a usted le motiva a estar dentro de Greenpeace? Pues mira, yo, como te comentaba, yo siempre he sentido como esta conexión con la naturaleza. Ujú. O sea, siempre ha sido algo que me llama mucho la atención. Me gusta mucho las plantas, los animales, estar rodeada de ese tipo de espacios, ¿no? Y como te repito, para mí no hay mejor sensación que simplemente contemplar, ¿no? Contemplar algo, escuchar, ¿no? Los sonidos de la lluvia, del mar, el aire, ¿no? Sentir el aire en mi cabeza, ¿no? En mi cabello, etcétera. Y yo creo que de esa relación, por su cuidado, pues yo siempre de niña era de las que le decía a mi mamá, ¿no? Oye, mamá, pero ¿por qué estás pidiendo una bolsa si nada más compraste, no sé, una paleta, ¿no? Y mi mamá siempre decía que, no, pues es que luego se ocupan, ¿no? O yo soy de las personas que evita a toda costa, y hasta me molesta, que utilicemos plásticos de un solo uso, ¿no? Imaginemos en las fiestas, ¿no? Ay, pues el refresco y te lo das en un botecito de plástico, ¿no? Ujú. Que nada más dicen que el tiempo de vida, no el tiempo promedio que se usa en ese tipo de materiales son media hora y se descartan, ¿no? Entonces, por media hora a lo mejor de comodidad, de no tener que lavar algo o algo así, pues cuánto tiempo se quedan contaminando un ambiente, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues siempre yo buscaba como esa parte, ¿no? No solamente de reutilizar, ¿no? Las 3 Rs, ¿no? Sino sobre todo de reducir, ¿no? Evitar como el consumo de plásticos innecesarios, de cosas que pues no tienen sentido para mí. Entonces mi relación con Greenpeace, yo en realidad pues no conocía la organización, y fue en algún momento, pues dije, no sé cómo la conocí, la verdad ni me acuerdo, pero dije, bueno, pues cómo puedo ser parte de esa organización o cómo puedo yo ayudar para algo, ¿no? Y me empecé a investigar y en su momento me enteré que Greenpeace también tenía como pequeños grupos a lo largo del país. Ujú. O sea, en México tiene una presencia pues bastante larga a nivel mundial, ni se diga. Es una de las organizaciones ambientalistas más importantes del mundo y tiene presencia en muchos países. En México pues no es la excepción, también aquí se tiene esa presencia. Sí, y andan muy activos. Sí, exactamente. Ahorita sobre todo pues también esta cuestión que está sucediendo en Majahual, pues también está esa como presencia. Y pues bueno, descubrí que aquí había un grupo. En realidad el grupo local del Estado de México tenía poquito tiempo que se había creado y fue también por muchos jóvenes que al igual que yo pues tenía como esa inquietud, ¿no? Entonces me contacté con ellos, supe que iba a haber una formación, que en esa formación básicamente pues te daban un contexto general de la organización, de cómo trabajaba, de qué tipo de cosas hacían, etcétera, ¿no? Y me decidí meterme. Ajá. Y entonces, pues bueno, gracias al grupo, empecé a participar como en muchas actividades, ¿no? Dependiendo de qué tipo de campañas estuviera trabajando en ese momento, pues hacíamos actividades como de informativas, juntar firmas, hacíamos fotooportunidades, y pues bueno, también esa parte de la fotografía, pues yo estaba ahí, siempre presente, ¿no? ¿Cómo son las fotooportunidades? Pues en esas, por ejemplo, pues dando justo relevancia a esta parte de la imagen, en algunas ocasiones nos pedían fotografías específicas, ¿no? Me acuerdo de una que hicimos que fue en defensa de las variedades de maíz. O sea, México es un país en donde existen más de 60 variedades de maíz. Sí. Muchas de estas son endémicas, que solamente se dan aquí en México. Entonces, hablar de que, por ejemplo, el maíz transgénico llegara a México, pues, ¿qué cosa representaba? Que esas variedades se perdieran. Sí. Y que poco a poco, pues, ya no tuvieran como esa producción. Y las fotooportunidades, por ejemplo, pues era conseguir el maíz, ¿no? Fotografiarnos en nuestros mismos compañeros, pues exigiendo que el gobierno de alguna manera protegiera nuestra diversidad. Entonces esas imágenes se movían tanto de manera local, nacional y en algunas otras internacionalmente,
porque esos se quedan como archivos que también la organización después utiliza, ¿no? Para que otras personas en otros lados puedan conocer un poquito de qué se hace en cada país. Y en relación de esto del maíz y también que se relaciona con Mahahual, ¿cómo ve usted que la presencia industrial de cualquier tipo de industria, por ejemplo en el maíz fue más como industria alimenticia que prefiere rebajar costos, traer maíz transgénico de otros lados o cultivar maíz transgénico por encima de los maíces endémicos, o en Mahahual que se prefiere como que esta industria turística por encima de la riqueza de biodiversidad que existe en la zona y de la importancia que es para las personas que viven en ella también? ¿Cómo ve usted esta presencia y transgresión de la industria hacia todo lo que implica la naturaleza? Pues creo que a veces somos como muy egoístas, ¿no? Como te decía, con un simple ejemplo que de esta parte de los desechables, ¿no? A veces nuestra comodidad nos está cobrando una factura bastante grande. Entonces creo yo que no dimensionamos y a veces pensamos de que, pues, ¿qué puede hacer un botecito, ¿no? O ¿qué puede hacer una botellita de plástico? Pues sí, pero pensemos que no nada más es una botellita de plástico, ¿no? Son millones de toneladas de plástico que se producen año con año. Del mismo modo, por ejemplo, ¿no? Mucha gente no tiene conciencia de la importancia, digamos, de los manglares. Los manglares son ecosistemas que de alguna manera protegen también, nos protegen a nosotros mismos, ¿no? El hecho de que un manglar esté o no, pues puede manifestarse también en una protección hacia la playa, hacia los mismos animales que ahí viven y por ende a la gente que vive en esas zonas. Entonces creo que, por ejemplo, este proyecto que están realizando, que todo debe de tener un estudio del impacto ambiental y de todas estas cosas, pues creo que a veces es valorar, ¿no? Sí. O sea, de decir, bueno, muchos decían de la cantidad de personas que pueden llegar a vivir en esos entornos, y de la manera en que puede afectar de alguna manera la presencia humana en los animales, por ejemplo, ¿no? Decían que incluso ha habido avistamientos de jaguares en la zona, sí. De peces, de aves, ¿no? Y entonces decir, bueno, pues hasta dónde mi diversión puede, no sé, estar sobre la vida de estas especies, ¿no? Yo creo que es muy egoísta a veces de nuestra parte pensar que solamente por un ratito, ¿no? De diversión, de comodidad, de lo que sea, pues todos los impactos que puede tener, ¿no? Y que yo pienso y digo, bueno, pues hay veces que nosotros decimos, es que el clima está loco, ¿no? Pues sí, pero nosotros hemos convertido a ese clima, ¿no? Tiene su razón. O sea, ¿por qué? Porque la deforestación, el cambio, por ejemplo, ¿no? Hablaban de cuántas hectáreas de bosques, ¿no? Se han perdido. ¿Para qué? Para darle a lo mejor privilegio al cultivo de ciertas especies nada más, ¿no? O recientemente el caso de las mariposas. No sé si sepas que las mariposas, pues que es una de las migraciones más grandes y más importantes a nivel mundial. Pues igual un gran activista, pues literalmente dio su vida por protegerlas. Y entonces es muy gratificante ver cómo esos ecosistemas se están regenerando. Decían que los números son muy favorecedores de las nuevas especies y de las nuevas cantidades de mariposas que han llegado a estas zonas naturales. Sí, con las mariposas a mí yo lo siento muy cercano, un poquito personal, porque mi familia justamente, bueno, parte de mi familia vive en las faldas del Cerro de la Mariposa Monarca. Entonces yo no he ido mucho hacia allá, pero cuando era niño, uno de mis recuerdos más bonitos y más vividos y de los cuales tengo una foto, es justamente estando en el Cerro de la Mariposa Monarca y siendo parte de ese ecosistema. Entonces el ver cómo por intereses de ciertas personas eso se devasta y sin importar las implicaciones ambientales, culturales, sociales también, que eso tiene, de todos modos lo hace, ¿no? Y también algo que me causa mucha frustración con esto que comenta justamente el activista que dio su vida por defender y que han habido más que justamente en relación, creo que ahorita apenas, después del activista que fue como el más famoso, ahorita no me acuerdo bien de su nombre,
Apenas hubo otro que también defendiendo el Cerro de la Mariposa Monarca también perdió su vida. Y así ha habido pues demasiados, ¿no? Incluso fuera de México también pues ha habido bastantes casos en donde activistas ambientales pues arriesgan su vida por defender lo que debería, bueno, lo que es de todos y lo que debería ser interés de todos. Sí. Entonces, políticamente, socialmente, y políticamente me refiero a política gubernamental, ¿usted cómo ve esto? O sea, ¿cómo ve esta problemática más allá de lo que pues sí, la conciencia que nosotros tenemos, pero siento que hoy en día tenemos ciertas limitaciones, personas como por ejemplo nosotros que tenemos dicha conciencia y como pues ahorita en nuestro entorno inmediato, aquí en la Facultad de Artes, pues existe esa sensibilidad y esa conciencia sobre ese tipo de cosas, pero llegamos a tener una limitante en donde hay poderes, por así decirlo, más arriba o más fuertes que nosotros, que justamente nos fuerzan como a, si quiero defender esto, estoy poniendo en riesgo mi vida. ¿Qué opinas sobre esto? Sí, como dices, efectivamente el gobierno debe de tener esa responsabilidad y hay veces que, pues, por intereses económicos, políticos o lo que sea, pues, el gobierno voltea para otro lado, ¿no? Pero es justo donde aparecen estas organizaciones, en donde prácticamente, pues, su objetivo es ese, ¿no? Sí. Ahora sí que poner el dedo en la llaga y decir, oye, aquí está pasando algo, ¿no? Y no lo vamos a permitir. Y no tiene por qué ser así, o existen otras opciones, existen estas alternativas que a lo mejor sin necesidad de ser tan agresivos con la naturaleza, pues podemos también coexistir, ¿no? De manera normal, ¿no? Bien natural. Entonces, me parece que yo creo que por eso a mí me encanta que existan estas organizaciones, justamente porque a veces creemos que nosotros como personas de manera individual no podemos hacer mucho, ¿no? Sí. Pero hay una frase que dicen mucho en Greenpeace y que siempre me quedo con esa frase y esa intención que decía que seamos el grano de arena que inclina la balanza. Como personas y como actos individuales, yo creo que deberíamos de conocer un poquito más la influencia o el peso que pudiéramos llegar a tener en otras personas, ¿no? Como te decía yo, mi mamá siempre estaba yo de, ¿para qué usas la bolsa, no? ¿Por qué hacemos esto, no? Y entonces después, con el paso del tiempo, mi mamá también se fue acostumbrando a eso, ¿no? A no utilizarlo, ¿no? O a no pedirlo, a llevar su bolsa, ¿no? O cosas así. Y entonces ya no soy solamente yo, ¿no? Y ahora es mi mamá. Y después mi mamá a lo mejor influyó en otra. Y así se va haciendo una cadenita. Pero me parece que por eso son tan importantes las organizaciones o incluso la forma en la que nosotros podemos ayudar, ¿no? Por ejemplo, juntando firmas, ¿no? E incluso con el simple hecho de compartir información, pero información de calidad, también es importante, ¿no? Muchas personas ni siquiera se enteran de ni de las cosas buenas ni de las cosas malas que también pasan, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí en el Estado de México tenemos una de las empresas más importantes del reciclaje, a nivel incluso a América, ¿no? Del reciclaje de PET. Y que hacen PetStar, creo que se llama así. Es una de las más importantes. Y entonces tampoco hay veces que ni siquiera se conocen, ¿no? Sí, por ejemplo, yo no. Sí, exactamente, ¿no? Y que existen muchas opciones que también nosotros podemos, aunque sean acciones pequeñitas, si tú lo quieres ver de esa manera, que también podemos hacer, ¿no? Sí. Entonces, para mí, el hecho de estar en esta organización, y bueno, yo estuve como voluntaria activa más de 7 años. El grupo ahorita ya no está activo en el Estado de México. Estamos buscando otra vez reactivarlo. Sí. Pero también se puede colaborar siendo justamente esto, ¿no? De ciberactivistas. Sí, apenas me metí. Exactamente. O sea, compartiendo la información. Pero no es como información vamos a encontrar de todas, ¿no? De todo tipo. Sí. Pero también hay que saber qué compartir. Y que no sea una información amarillista, que tampoco no sea una información sin ningún tipo de estructura, sin ningún tipo de sustento. Entonces yo creo que también eso también ayuda, el compartir esa información. Y hacer ver es tal cual, como hablando igual términos fotográficos, ponerle la luz a esa parte que a lo mejor estaba oscura, ¿no? A esa parte que a lo mejor nadie volteaba a ver y que, pues bueno, ahí está. Y que de alguna manera muchos dicen, ¿no? Me acuerdo ahorita mucho de una campaña que hicimos
acerca del Ártico. El Ártico, no sé si sepan, bueno, quien lo escuche, el Ártico pues funciona como una especie de ventilador natural. Sí. Y pues decían, ¿no?, que lo que queda, lo que pasa en el Ártico pues no se queda allá, ¿no? Influye de manera importante en todo el mundo. Ahorita simplemente lo vemos como las temporadas de lluvias, los huracanes son cada vez más fuertes, estos cambios climáticos y estas temperaturas extremas que incluso hasta nuestra ciudad ha sido verdaderamente extraño, ¿no? O sea, aquí decían también, ¿no?, que hay 2 estaciones, decían que había 2 estaciones en Toluca, la del tren que ya no se usaba y el invierno. Toluca era famoso por eso también, porque era una ciudad fría. Y hoy en día, o sea, yo recuerdo, no te estoy calor. hablando de hace 30, 40, 50 años. Yo recuerdo cuando venía a la facultad y literalmente había veces que tenía que traerme una cobija de que no aguantaba el frío y que me la quedaba todo el día, y yo veía varios compañeros que andaban igual que yo. Y ahorita, pues bueno, cada vez hace más calor. Existen a nivel mundial muchos ejemplos en donde los animales ya no están aguantando el calor y literalmente amanecen muertos en las aceras en las ciudades, por ejemplo. Sí. Entonces, esta campaña que hicimos del Ártico, pues también fue como muy, muy, muy interesante, porque justamente mucha gente dice, ay, pero el Ártico está hasta el norte, ¿no? Está bien lejos. ¿Qué podría afectarme a mí aquí en Toluca, en mi ciudad? ¿No? Claro que nos afecta. Y hay veces que por desconocimiento, no por mala voluntad, simplemente no hacemos como nuestra parte, ¿no? O sea, como todas esas partes de decir, el hecho de que la temperatura aumente aunque sea 1 grado, nos afecta de manera espantosa, ¿no? O sea, el nivel del mar va creciendo, justamente estos efectos del cambio climático pues se sienten más, ¿no? Algunas ciudades incluso se cree que en unos años van a desaparecer, justamente por eso. Y también las consecuencias que tiene dentro de el consumo inmediato, por así decirlo, de oxígeno, de agua. Ya el nivel de microplásticos en el agua que consumimos es un poquito inevitable el tener contacto con agua con microplásticos o agua contaminada de algún modo, o el aire que respiramos ya está muy contaminado también por dióxido de carbono, y la limpieza del oxígeno que respiramos tras el cambio climático, el aumento de las corrientes, tienen un nombre, pero de las corrientes marítimas, el aumento de su temperatura pues va desgastando lo que son los corales, y los corales son como el mar son los pulmones del planeta. Entonces pues cada vez hay aire con más dióxido de carbono, con menos oxígeno, más enfermedades cardiopulmonales, y todo este tipo de consecuencias que tiene. Así no lo veamos en cuestión de que, mira, hay un lago lleno de plástico, lo vamos a terminar viviendo en el entorno inmediato. Sí. Entonces creo que cada vez hay más infantes que tienen asma a temprana edad, y todo este tipo de cosas. Sí, han habido estudios que incluso marcan que fetos, que todavía ni siquiera llegan al mundo, ya contienen microplásticos en sus cuerpos. Sí, por todo lo que consumimos. Exactamente. Ya está dentro de nosotros a nivel pues muy, muy pequeñito. O sea, microplásticos como tal. Sí. Justamente hace rato en ética estábamos analizando lo que es el antropoceno y el antropoceno, que el antropoceno es pues como que todas estas consecuencias o restos que deja el ser humano a través de los medios de producción actuales que tiene, y el antropoceno es como que llevar eso pero a un nivel obsceno, a un nivel en donde ya realmente pues nos estamos excediendo. Por ejemplo, lo de Mahahual es un descaro, literalmente es un descaro. Lo que está pasando también en otra playa en donde quieren construir como creo un hotel, donde literalmente la gente se estaba protestando y llega la policía y en lugar de defender lo que es del pueblo, por así decirlo, empieza a defender los intereses privados. O sea, el hecho de que realmente pasemos cerca de algún área verde y nos sea muy normal poder ver, llegar a ver como que basura tirada, estamos llegando a un nivel de obscenidad, de contaminación que estamos normalizando, en donde pues ya incluso se vuelve un poquito desesperanzador el verlo y el pensar a futuro de qué va a ser acá, ¿no? ¿Qué va a ser en unos años? Entonces me gustaría saber, según su visión, sea positivista, sea esperanzadora, o un poquito incluso como
no sé bien cómo decirlo, como idealista, ¿usted cómo ve el futuro del planeta a unos 10, 15 años? Pues bueno, yo en general creo que soy una persona muy optimista. Mm. Creo que en realidad pienso que hay un punto en que tenemos que despertar sí o sí, ¿no? Y que mientras más nos tardemos para hacerlo, peor será para nosotros. Ajá. Pero yo creo que todavía existen como esos pequeños rayitos de luz que son ejemplos que te digo muchas veces no conocemos, pero que son verdaderas, pues no sé, creo que es una manera también muy, muy esperanzadora de ver que no todo está perdido. Ejemplo, Sebastián Salgado, no sé si lo ubicas. Sebastián Salgado es uno de los mejores fotoperiodistas también, brasileño. Okay. Tiene poquito en realidad que falleció. Y él junto con su esposa compraron un pedazo grande de tierra en Brasil, de donde es originario, y en 20 años lograron reforestar esa zona. Sí, lo conozco más por justamente esa acción que por el fotoperiodismo. Sí, entonces bueno, si tienen la oportunidad también, ¿no? Su trabajo es maravilloso. Sus fotografías hablan mucho de esa conexión con la naturaleza. Hay un trabajo que se llama Génesis, que es así súper, súper bonito, y que creo que pequeñas, bueno, ni tan pequeñas, ¿no? Acciones, creo que son ejemplo de que hay esperanza y que se pueden hacer las cosas, porque en 20 años, pues bueno, estamos hablando de prácticamente una vida, ¿no? Se logró recuperar como esa partecita, ¿no? De esta parte de Brasil. O por ejemplo, en el caso de México, todo lo que es el Mar de Cortés, Jacques Cousteau lo llamó el acuario del mundo, por la gran cantidad de especies. México creo que geográficamente es un lugar privilegiado, ¿no? Somos uno de los países más megadiversos. Entonces, su ubicación geográfica, muchas cosas ayudan para que México sea así. Y en el caso de este lugar, el Mar de Cortés, existe también un lugar que se llama Cabo Pulmo. Cabo Pulmo, en su momento también Greenpeace estuvo muy involucrado en su protección. Y decían que es igual muy esperanzador ver que esas especies o esos ecosistemas se están recuperando gracias a que justamente pues se ha sentido ese respeto, ese cuidado y esa protección de este tipo de zonas naturales. Entonces yo quiero pensar que todavía estamos a tiempo, ¿no? De decir, bueno, probablemente no alcanzaremos a recuperar muchas cosas que ya incluso hemos perdido, pero creo que si logramos frenar el rumbo en el que se está llevando como toda producción, nuestra vida, nuestro cambio de vida, etcétera, yo creo que sí podemos hacer todavía cambios importantes. Sí, creo que es importante mantener la esperanza, como dicen, es lo último que muere, porque en cuanto la perdamos, pues está complicado. Pues sí, también estamos perdidos nosotros, sí. ¿No? Yo cuando tuve una conversación acá con Franz también, justamente él mencionaba que sí, que se va a lograr reivindicar el ser humano. Y yo le decía a Franz, yo no creo, pero tengo esperanza. Porque tengo miedo. Entonces, de alguna manera, mi miedo es lo que nutre mi esperanza de que ojalá lo logremos, ¿no? Y eso es muy importante. Sí, pero como te decía, yo creo que también es importante conocer como nuestra responsabilidad, ¿no? Sí. Y como te decía, pues esta frase para mí creo que ha marcado mucho ese pequeño granito de arena que yo pueda, o esa pequeña acción que yo pueda tener para cambiar algo, ya completamente es distinto, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, en mi caso, pues yo procuro igual, ¿no? Evitar como cualquier consumo innecesario de plásticos, comprar cosas que no sean necesarias. Yo tengo mi composta, ¿no? O sea, yo hago mi composta ya con lombrices. Sí. En su momento, por ejemplo, a mí los colibríes también es una cosa que me llama mucho la atención. En general los polinizadores, porque nosotros pensamos polinizadores, pensamos en las abejas, ¿no? Y no son los únicos. No, hay muchísimos. Y en el caso de las abejas también es súper importante. ¿Por qué? Porque son responsables de la polinización y también, pues, como dicen, sin abejas no va a haber comida. Adiós café, adiós maíz, adiós chile, adiós muchas cosas y muchas plantas
que gracias a la polinización de las abejas también son posibles, ¿no? Y en el caso de los colibríes también es muy importante su cuidado porque son muy buenos polinizadores. Algunos dicen que son más eficientes incluso que las abejas, ¿no? Pero cada uno tiene una función muy distinta, ¿no? Y pues vemos aquí en las ciudades que cada vez hay menos espacios en donde existen plantas particularmente, o sea, que alimentan a estas especies, ¿no? En el caso de Toluca, por ejemplo, me parece que creo que fue una iniciativa del gobierno municipal y que hablaba, nosotros somos Ruta Monarca. Ujú. A lo mejor aquí en Toluca no existe como tal un santuario en donde lleguen las mariposas, pero pasan por aquí. Sí, llegan a pasar. Entonces, en su momento, el gobierno, me parece que sí fue una iniciativa del gobierno, daba plantas para que la gente pudiera tenerlas ahí y cuidarlas y demás, y que pudieran ser alimento para las mariposas. Lo mismo sucede con las abejas, los colibríes, etcétera. Entonces, bueno, pues yo también a lo mejor quiero pensar que lo que yo haga en mi pequeño jardín, pues también ayuda de alguna manera a que pues sigan existiendo estos polinizadores. Sí, comprender que desde el entorno inmediato podemos hacer cosas desde el hogar, desde el consumo personal, hasta cómo influimos en sociedad o en otros entornos en los que estamos. Por ejemplo, apenas vi que unos estudiantes de aquí de la facultad hidrataron a un par de colibríes que justamente yo siento que por el calor pues estaban deshidratados, o sea, estaban como, no sé cómo los hayan encontrado, pero pues el hecho de que un colibrí se deje agarrar para que lo puedas hidratar es porque realmente pues necesita cierta ayuda. Y ese día, bueno, ha estado haciendo muchísimo calor. En el caso de los colibríes es muy particular porque justamente pues un colibrí por su metabolismo necesita alimentarse sí o sí, dicen que cada 30 minutos. Okay. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando un colibrí se encuentra en ese estado? Pues lo que sucede es que ya no hay plantas, ya no hay suficientes flores. Sí. Entonces, al momento de estar buscando, pues su metabolismo como que colapsa, ¿no? Entonces, incluso nosotros, por ejemplo, también es saber cómo tratar a esos animalitos y de verdad ayudarlos de manera correcta. Hace no mucho también encontré esta nota, no sé si la conoces, de una parte de la Ciudad de México que un restaurante que se hizo muy famoso. ¿Por qué? Porque el restaurante estaba ahí abierto para la gente normal y del otro lado había una señora que le llamaban la reina de las abejas, que ella colocaba en botes agua con azúcar para que llegaran las abejas ahí. Entonces, pues decía que esto molestaba a los comensales, de que estuvieran ahí las ovejas y no sé qué. Y decían que el restaurante, pues se le hizo fácil poner igual, ¿no? Botes con azúcar, pero al mismo tiempo jabón. Entonces lo que hicieron, pues fue matar a las abejas, para que no molestaran a los comensales. Entonces se hizo ahí medio un lío ahí en redes sociales, porque la persona esta que también vendía café, pero en una bicicletita y así, pues decía que ella las cuidaba y no sé qué, y ambos polos pues están de manera, yo me atrevería a decir, incorrecta, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros al alimentar de esa manera a los animales, pues también de alguna forma influimos en su comportamiento. ¿A qué me refiero? Pues una abeja tiene que visitar un montón de flores para poder hacer la miel. Sí. Y justamente en esas visitas de flores, pues está regando, por así decirlo, el polen, etcétera. Si nosotros alimentamos así a los animales, pues dejan de cumplir su función. Sí. Lo mismo sucede con los colibríes. ¿Podemos ayudarlos? Sí, como dices tú ahorita, ¿no? Si no hay plantas, si no hay flores adecuadas, pues sí podemos hacer uso de este tipo de herramientas, ¿no? Simplemente un poquito de agua y azúcar para poder alimentarlos, pero no de manera... Yo he de confesar que lo empecé a hacer así, ¿no? En mi jardín empezaron a llegar colibríes cuando yo ni siquiera tenía flores. Y entonces yo lo veía ahí a un colibrí particularmente, y pues bueno, también, ¿no? Como estas historias que representan los colibríes en nuestra cultura, ¿no? Sí. Como mensajeros de los muertos, ¿no? Estos colibríes, muy chistoso porque empezaron a llegar después de que mi papá falleció.
Y yo creía de alguna manera que era mi papá, ¿no? Que de alguna manera estaba todavía ahí, presente. Y me empecé a investigar cómo podía ayudarlos, porque dije, bueno, yo no tengo plantas, no sé ni qué plantas son las correctas, etcétera, ¿no? Y entonces encontré cuentas en redes sociales en donde decían cómo podemos ayudar a los colibríes. Y yo les ponía así sus bebederos y los cambiaba del diario, los lavaba y todo eso. Y después, pues bueno, conforme fui aprendiendo un poquito más, pues también mejor decidí plantar flores. Sí. Flores correctas, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que de alguna manera esas pequeñas acciones también pueden contribuir mucho, ¿no? A ayudar. Sí, el entorno inmediato es muy importante. Y la unión también. Por ejemplo, creo que con el Mar de Cortés estuvo amenazado por el proyecto Saguaro y me parece que Greenpeace y muchas otras organizaciones estuvieron recabando firmas. Sí. Y creo que lo lograron. Creo que lograron frenar el proyecto Saguaro. Aunque creo que todavía hay como que algunos Sí, existe ese estire y afloje todavía. O sea, de hecho, muchos proyectos se alcanzan a frenar, pero todavía existe como todavía, ¿no? O sea, es posibilidad de que se hagan realidad. Sí. Bueno, creo que con eso condensamos un poquito la relevancia de por qué hay que estar al pendientes, informados y participativos en todas estas problemáticas y asuntos de interés de todos, literalmente, en los que pues hay que estarle, justamente como decía hace rato, echando ojo. Llegando un poquito a las preguntas de cierre, por cuestiones de tiempo, hay una pregunta, bueno, quiero empezar como a hacer esta dinámica también como de interconexión entre las personas con las que hablo. Siempre dejo que me hagan una pregunta a mí. Entonces esa pregunta que me hacen a mí la quiero repetir a la persona que venga después. Y la profesora Mariana me preguntó cuál sería, en cuestión totémica, cuál sería mi animal con el que yo pues tuviera esta relación. Entonces, ¿usted con qué animal tendría esta relación totémica, por así decirlo? Pues creo que si fuera un ave, podría ser un colibrí. Como que me gusta mucho esa figura, y sobre todo porque creo que se me hacen animales súper fuertes, ¿no? O sea, a pesar de su minúsculo tamaño. Sí. O sea, creo que son animales que incluso desafían la lógica en muchos sentidos. O sea, son las únicas aves que pueden volar en cualquier dirección. Sí. Son animales que igual creo que cada día para ellos es una supervivencia diaria, ¿no? Sí. O sea, en encontrar el alimento, en satisfacer sus necesidades y todo eso, pues también creo que se me hacen súper bonito también, como esta cuestión cultural, como estos mensajeros, ¿no? Del inframundo. Creo que podría ser un colibrí. Ok. La siguiente pregunta sería, bueno, ya me dijo algunas recomendaciones, pero me gustaría saber si tiene algunos referentes. Puede ser en cuestión de libro, música, película, autor, artista, tema, el que usted guste. Algunos referentes que usted tenga, tanto como para su trabajo como para su vida cotidiana. A mí, por ejemplo, me gusta mucho el trabajo de Ansel Adams. Okay. Admiro mucho a ese fotógrafo. Sebastián Salgado también me encanta su trabajo. Ansel Adams es como, para mí es como el parteaguas. O sea, en realidad en fotografía él desarrolló un sistema, ¿no? Que se llama el sistema de zonas. Hablando así como de todas estas posibilidades entre el negro y el blanco, esta gama de grises que podemos encontrar. Habla mucho eso de... Buena parte de su trabajo fue fotografiar parques nacionales. Y de hecho, en algún parque en Estados Unidos cambiaron el nombre, ¿no? De una partecita por su nombre, Ansel Adams. Qué bonito. Otra vez la trascendencia, ¿no? De que tu trabajo pues llegue a impactar más aspectos, pero a través de tu trabajo. Imagino que debe estar muy bonito. La siguiente sería, ¿con qué se queda de esta conversación? Pues creo que como dices, ¿no? Hay veces que estamos frente al grupo y no mostramos como muchas partes de nosotros, ¿no?
Entonces, para mí fue como sorpresivo. Gracias por la invitación. No, gracias a usted por participar. Y pues también es interesante justo conocer como esa otra parte, ¿no? De con las personas que pasamos tanto tiempo acá, ¿no? Sí, porque estamos todo el tiempo en contacto y realmente no llegamos como que a conocer más allá de las personas. Y es algo que yo quiero combatir, al menos en mi vida personal, el tener conversaciones más significativas. Porque yo crecí en una época digital 100%, o sea, desde la secundaria yo tengo esta oportunidad de poder hablar casi con quien sea por medio de mensajes. Y crecí con este hábito, entonces mis conversaciones realmente son muy banales. Y pues quiero romper eso. Y más que nada con personas que realmente yo siento que pudieran dejarme algo. Entonces, justamente, pues por eso quería platicar con usted, porque siento que más allá de su trabajo como fotógrafa, como profesora, esta parte de Greenpeace, que desde que yo escuché que usted formaba parte, para mí resonó bastante, porque pues llegué a un hábitat, por así decirlo, aquí en la facultad, en donde encuentro personas con las que hay algo con lo que me relaciono. Sea el gusto por el arte, sea el gusto por lo social, sea el gusto por esta sensibilidad humana, o sea, este gusto e importancia, relevancia que se tiene por hacer algo por el ambiente. Entonces yo siempre había visto a Greenpeace como pues un ente que realmente en términos coloquiales se rifaba muchísimo por hacer todo lo que hace por el ambiente. Y lo tenía como que, lo tengo todavía en un pedestal, ¿no? Pero lo veía como algo lejano, algo como de que, pues Greenpeace. Y el sentir cerca a alguien que forma parte de, que ha hecho cosas con Greenpeace, pues es inspiracional. Tanto que justo en esta semana que pues teníamos grabación de que desde hace una semana y no se logró, no, desde hace 2, y no se logró, pues yo estuve como que con este pendiente de Greenpeace en mi cabeza, de Greenpeace, y con todo lo que está pasando en Mahahual y demás, pues me salió por ahí un anuncio de que forma parte. No, no es cierto, me dio tanta curiosidad que me metí a su página de internet, y justamente ahí, por si hay alguien que esté escuchando esto, ahí dice, de únete a nosotros. Sí. Entonces, sí, ahorita en el Estado de México no hay como grupo como tal, pero está la parte de ciberactivismo. Y estoy muy contento de estar ahí, ¿no? Porque al menos siento que puedo hacer algo más allá de mi entorno inmediato, y eso me dota también de esperanza. Y esta consecuencia de que llegué ahí, pues es gracias a usted. Entonces también, pues muchísimas gracias a usted por todo esto. Pues sí, de hecho, la organización pues se mueve de diferentes maneras, ¿no? O sea, no solamente de manera voluntaria, presencial, ¿no? En actividades y así, como dices, ciberactivistas, pero también podemos apoyar como socio donador, aportando una cantidad mensual, que es una de las maneras en la que pues se mantiene Greenpeace, ¿no? Sí. Y yo creo que por eso resulta tan interesante la forma en la que actúa. ¿Por qué? Porque no tiene que dar, es una asociación que se autogestiona por personas como tú, como yo, ¿no? Que no responde a intereses de una empresa ni nada de eso, ¿no? Entonces, gracias a esas donaciones que hace la gente a nivel mundial, es que Greenpeace se mueve para investigar, para denunciar, ¿no? Y todo este tipo de cosas. Greenpeace tiene también barcos, ¿no? Que también, pues igual, ¿no? Yo tuve también la oportunidad de estar presente. Yo conozco 2 de los 3 barcos que tiene la organización, y también apoyé justo en la que la gente pues vaya, los visite, ¿no? Cuando en algunas ocasiones hacen alguna, por así decirlo, investigación en mares mexicanos, destinan un tiempo para que la gente conozca más de la organización, a través también de invitar a las personas a que conozcan qué se hace en esos barcos. Justamente me recordó un tema que me habían recomendado preguntarle y se me olvidó. Entonces me gustaría, antes de las últimas 2 preguntas de cierre, meter por ahí una pregunta en relación a... Me comentó una estudiante suya que usted ha viajado mucho. Entonces, de pregunta así condensada, dentro de los viajes que ha hecho, ¿cuál ha sido como que el aprendizaje, la perspectiva más importante que usted haya adquirido? Híjole, sí, a mí viajar me gusta mucho. O sea, yo creo que viajar y fotografiar son de las cosas que más me encantan. Y creo que de las, no sé, o sea, como que yo no concibo un viaje sin sacar mi cámara, así tal cual. O sea, yo no puedo viajar ligero por eso, porque siempre me ves cargando mi mochilita para todos lados, y en algunas ocasiones hasta me llevaba mi cámara analógica y hacía mis propios rollos en mi viaje y así, ¿no?
pero creo que una de las cosas que más me gusta justamente es descubrir esos lugares distintos a donde yo me desarrollo a través de mi cámara. Y pareciera que no, pero encuentra uno muchas cosas muy distintas, ¿no? O sea, por ejemplo, hace 2 años fui a Italia, estuve allá y pues me tocó coincidir con una boda, ¿no? Y me acuerdo mucho que, pero era una boda como muy tradicional, ¿no? Uh-huh. Estaba en Sicilia y los trajes típicos, la música, el lugar, estaba todo así como puesto hacia mí, ¿no? Y entonces, pues bueno, aparte de la fotografía, como que he tenido esa habilidad de colarme en las bodas. Entonces, me colé en esa boda. Yo creo que pensaban que era parte de los fotógrafos que habían contratado para ese evento. Y también fue súper bonito, ¿no? Yo dije, no me importa que se me vaya el camión, ¿no? Con el que tenía que regresar, pero no me podía yo perder eso, ¿no? Entonces tomé un montón de fotografías así de esa boda y fue como que muy gracioso porque dije, ay, no, qué vergüenza, ¿no? Me van a decir que estoy loca o cuando me digan, ¿y usted qué hace aquí? O ¿qué está haciendo tomando fotografías o algo? Pero creo que, no sé, creo que la fotografía también me ha abierto como mucho esas puertas. Entonces, pues bueno, son experiencias que las recuerdo y que me encantan. Qué bonito esta parte de poder recolectar momentos a través del viaje y en esta relación con la fotografía. Como última pregunta, condensando un poquito, ¿hay alguna pregunta que a usted le gustaría hacerme a mí? Si tú pudieras hacer una última fotografía, ¿cuál sería? Wow. Fotografiaría a las personas que más amo. Sí. Bueno, a los seres que más amo, porque uno de los seres que más amo es mi perrita. Uh-huh. Entonces, que ya le he tomado muchas fotos, pero nunca sobran. Uh-huh. Entonces, sí, haría eso. Muchísimas gracias, profesora, por estar aquí platicando conmigo el día de hoy. Un placer enorme conocerle, más allá del papel de profesora justamente. Yo me quedo con muchísimos aprendizajes de la conversación del día de hoy, muchísimos referentes también que tomar en cuenta para todo este camino que me llama mucho la atención. Me gustaría muchísimo que usted despidiera esta grabación con las palabras que a usted le gustaría dejar como recuerdo, ya que esto es un archivo. Pues bueno, creo que me gustaría decir, en términos fotográficos, pues justo que siempre busquemos la luz, ¿no? O sea, yo creo que como en esta plática siempre hay esperanza, siempre se pueden mejorar las cosas y creo que una manera también muy, muy linda de cambiar las cosas es a través del arte. Qué bonito. Muchísimas gracias, profesora. Muchísimas gracias, Franz. Listo. Pues muchísimas gracias de verdad